el discurso de la ministra Lenia Batres. Muchas gracias, señor ministro. Vamos ahora con la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra, buenas tardes. Adelante con su mensaje. Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades.
Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. No. Y luego dice, a ver, regrésale unos 10 segunditos. Ministro Juan Luis González. Regrésale unos 10 segunditos, Adri, porque luego le dicen ministra del pueblo. Escuchen. Gracias, ministra. Vamos ahora a escuchar. Ahorita Adriana nos va a apoyar poniendo la parte final de este primer foro, que es donde también, como ya lo adelantaba el diputado Hamlet Almaguer, participa Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Él cierra realmente el foro. Y antes de ir con Arturo Saldívar, pero bellísimo, o sea, los 5 minutos más bellísimos discursivamente hablando, porque a su servilleta le gusta el discurso, la comunicación política y demás. Bellísimo. O sea, no se necesita la verborrea ni las palabras domingueras, no se necesita estos eufemismos, ni un léxico tan avanzado para que los abogados y la litis y a ver si estos ignorantes aprenden un poco. No, realmente me quedó claro desde un inicio que Lenia Batres
al parecer, la tarea más importante que tiene los ministros y los jueces que quieran estar del lado de este proceso de transformación es traducir el derecho, socializar el derecho para todas y todos. Luego viene la cereza en el pastel, que en efecto es Arturo Saldívar, que vamos a estar hablando dentro de unos minutos con mi querida Eli TV sobre este caso. Vamos a escuchar cómo cerró el foro con Saldívar Lelo de la Rea. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Adelante, expresidente. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco a los diputados Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo su amable invitación. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor
decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Presidente Juan Ramiro, ahí un con mensaje eso. final. Ahí con eso. Es lo que sucedió en el foro del Poder Judicial, en uno de los primeros foros de debate a la iniciativa de la reforma judicial. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer esta gente cuando se apruebe la reforma judicial? ¿Van a salir a desacreditarla? ¿Van a decir que fue un golpe de estado técnico? ¿Van a decir que es inconstitucional? La locura judicial sería decir que es una reforma inconstitucional cuando es a través de la iniciativa de la Cámara de Diputados. Ahora resulta que una reforma constitucional es inconstitucional. ¿Qué van a hacer? ¿Desacreditar porque no los invitaron a debatir con la presencia del máximo líder del Poder Judicial, que en este caso es Piña? No, ya no hay vuelta atrás y este es el principio del fin del Poder Judicial como lo conocemos y creo que para bien de México. Le voy a pedir